Hola, voy a hacer el vídeo sobre las vías de transmisión del VIH. Esta es la segunda parte. En la primera parte expliqué cómo se transmite el VIH y estas son las vías de transmisión. O sea, serían las situaciones que nos pueden llevar a la transmisión del VIH. Las vías de transmisión del VIH son tres. Está la vía sexual, la vía sanguínea, la vía vertical. La vía sexual es la situación que más hace que se produzca la transmisión del VIH. Alrededor del 85% de las transmisiones del VIH son vía sexual. Que es la que en teoría nos preocupará más a la mayoría. Bueno, en la vía sexual, pues las prácticas que nos pueden llevar a esto son todas las prácticas sexuales que podamos imaginarnos, claro. Y empezaremos por el beso. Los besos profundos con lengua. En el VIH está presente la saliva, pero como ya explicamos antes, la saliva tiene poca cantidad de virus y no puede hacer una transmisión nueva. Si dos personas se dan besos profundos, incluso prolongados, y tienen sus bocas sanas, pues no hay riesgo. Riesgo cero. Cuando surgen algunos problemas teóricos más bien, en el caso de que ambas personas tuvieran heridas sangrantes en abundancia y se besaran, pues podría producirse una transmisión. Es un hecho extraordinariamente rarísimo y que solo ha ocurrido una vez en el mundo que se tenga constancia. Por lo tanto, se puede decir que incluso con una herida o con lo que sea, tampoco tiene que ser motivo de preocupación, porque realmente no hay casos prácticamente de esta situación en los besos. Los besos con lengua no tiene que ser causa de preocupación para el VIH. Bueno, el sexo oral. El sexo oral está la felación, está el cunilingus. La felación es lamer el pene y el cunilingus lamer la vulva. Es un riesgo más bajo que si fuera una penetración, infinitamente más bajo que si fuera una penetración. En el sexo oral, la transmisión del VIH es un evento raro, muy raro. En las felaciones puede ser receptiva o insertiva. En el caso de la felación receptiva, de recibir el sexo de otra persona, lo que está en contacto con nosotros es nuevamente la saliva. Con el que la recibe es la saliva. Y sabemos que la saliva no tiene riesgo de transmisión del VIH. Por lo tanto, la felación en este caso sería sin riesgo. Repito, la felación receptiva. Vale. El que recibe la felación no la tiene. El que practica la felación sí puede tener riesgo. Aunque, repito, es extremadamente raro la transmisión en el sexo oral, pero puede suceder. ¿Cuándo puede o cuándo no puede? Siempre hablamos que no haya sangre por medio y tal. En el caso de una felación que no hay fluidos o que no hay semen, por ejemplo,
El caso peligroso sería en el caso de que haya semen, ¿no? Porque el semen sabemos que tiene una cantidad importante de virus y sí puede producir una transmisión. El hecho de que no haya semen no quiere decir que haya habido una eyaculación anterior y pueda comportar un riesgo muy pequeño. Hay que decirlo también, un riesgo pequeño. La manera de evitar todo completamente pues podría ser el uso del preservativo. En el caso del sexo oral, y también nos protegería de enfermedades de transmisión sexual. Así estaríamos protegidos. O sea, si usamos el preservativo, pues no tenemos un riesgo cero de transmisiones del VIH. Bueno, en el caso de mucha gente pregunta, bueno, ¿y si tengo contacto con el líquido preseminal o con el presemen? Bueno, el presemen o líquido preseminal tiene una baja cantidad de VIH en comparación con el semen, que sí es infectivo. No hay estudios que avalen su capacidad infectiva ni al contrario. No se ha demostrado que transmita o no transmita el VIH. El fluido preseminal es un líquido claro que lubrica la uretra del hombre y es producido por una glándula diferente a la que produce el semen. El fluido preseminal puede contener pequeñas cantidades de VIH, por lo tanto no tiene un riesgo potencial. Sin embargo, en la práctica el riesgo es mucho menor que a través de la sangre, el semen o los fluidos vaginales. También puede haber una eyaculación seminal anterior y contener resto de semen en el líquido preseminal e incrementar el riesgo teórico. Además puede contener llagas o heridas que pueda transmitirse a través del VIH. La felación insertiva, repetimos, no tiene riesgo. El que realiza la felación inserta el pene no tiene riesgo para el VIH, ya que solo está en contacto con la saliva y la saliva no tiene capacidad infectiva. Y, sin embargo, otras enfermedades como la sífilis pueden transmitirse a través del sexo oral. Pues aconsejamos el preservativo para evitar cualquier tipo de transmisión. La felación facial. El riesgo es muy bajo. Dice, no hay datos de casos reportados de transmisión del VIH de semen a los ojos. El riesgo solo es teórico, ya que el semen tiene capacidad infectiva y los ojos son mucosas. Pero repito, no hay casos registrados. A lo sumo se puede transmitir una infección bacteriana en algunos casos. Bueno, en el caso del cunilingus insertivo, el riesgo es bajo, extremadamente raro también. Es una práctica de riesgo por el contacto de posibles heridas en la boca y la garganta del que realiza el cunilingus con el fluido vaginal. Las heridas que puedan haber en la boca de quien realiza esta práctica y las personas que tienen la boca o dientes en mal estado tienen mayores posibilidades de infectarse. Sería la puerta de entrada del VIH contenido en el fluido vaginal al organismo. Este riesgo aumenta también con la menstruación por la presencia de sangre. Hay muy pocos casos documentados. Yo personalmente conozco un caso de transmisión por el cunilingus y es posible infectarse con el VIH a través del sexo oral. El riesgo no es cero en el cunilingus. El riesgo de infección del VIH a través del sexo oral es muy bajo, la incidencia es muy baja. Es mucho más bajo que con otros tipos de actividades sexuales sin protección. Sin embargo, otras enfermedades como la sífilis pueden transmitirse a través del sexo oral y gonorrea o clamidias. En el cunilingus receptivo no hay riesgo.
La que recibe cunnilingus no tiene riesgo del VIH, ya que la saliva no tiene capacidad infectiva para el VIH. También se pueden utilizar condones que forman una barrera que se coloca sobre la vagina. Hay unos telas especiales para esto ya. Y es importante recordar que siempre que hablamos no solo de prevenir la infección del VIH, sino también otras enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, otras enfermedades como la sífilis pueden transmitirse a través del sexo oral. Bueno, el anilingus. El riesgo es bajo o nulo. El anilingus, o beso negro, conocido aquí en España, no se considera como un factor de riesgo independiente para el VIH. Sin embargo, se ha demostrado que es una ruta de transmisión de hepatitis A y B, así como de infecciones parasitarias como la giardiasis o la amebiasis. La transmisión del VIH puede producirse si se realiza un anilingus a una persona infectada habiendo presencia de sangre en la zona anal, hemorroides por ejemplo, que puede entrar en el torrente sanguíneo por la boca. Sin embargo, esta práctica sexual sí está relacionada con la transmisión de otras infecciones como la sífilis, la hepatitis o algunos parasitosis, por lo cual es recomendable el uso de barreras tales como preservativos abiertos. O sea, cogemos un preservativo, lo recortamos y hacemos un cuadradito, lo ponemos ahí y lamemos. Bueno, las caricias, los abrazos o masajes, estas prácticas no tienen riesgo de transmisión del VIH, riesgo cero. Hay que añadir que las prácticas habituales de convivencia no tienen riesgo de transmisión, como las caricias, masajes, besos, apretón de manos, abrazos, etcétera, etcétera. La penetración anal es de alto riesgo. La penetración anal es la práctica que más riesgo implica en la infección del VIH y otras infecciones además de transmisión sexual, tanto por quien penetra como por quien es penetrado. Aunque no haya eyaculación, el riesgo es real por la presencia de sangre de microheridas en el ano o el pene. Para prevenir las infecciones hay que utilizar preservativo, desde el inicio hasta el final de la penetración. Para facilitar la penetración y evitar que el preservativo se rompa y se hagan microheridas en la mucosa anal, porque la mucosa anal no está lubricada, no tiene lubricación natural, hay que añadirle una lubricación. Se debe emplear lubricante y estos han de ser de tipo hidrosoluble, que quiere decir soluble en agua. No emplear aceites, cremas, vaselina, que estos pueden dañar el látex. La penetración vaginal también es de alto riesgo. La penetración vaginal es una práctica de alto riesgo para ambos partícipes, pero la mujer tiene más riesgo porque tiene una mayor superficie de contacto que el hombre. Por la distribución del líquido del semen, y esta práctica puede producir microheridas en el pene o en la vagina y a través de ellas el virus contenido en sangre puede y en semen puede penetrar al organismo de la otra persona. Los juguetes sexuales. Un riesgo medio se puede calificar. Existen diversos aparatos para el uso de juegos sexuales.
tales como dildos, vibradores, bolas chinas y un sinfín de aparatos que hay en el mercado. Los aparatos deben estar higienizados antes de usar y si se intercambia con otra persona. Durante el juego sexual no se recomienda intercambiarlos con otra persona, por supuesto. Si los tenemos que intercambiar, le ponemos un preservativo y lo usamos con esa persona, lo sacamos, cogemos otro preservativo y lo usamos con la otra persona. Hay que recordar de usar lubricantes también para todas estas clases de prácticas. El fish fucking es de alto riesgo. O sea, es una práctica de introducir el puño en el ano o en la vagina y claro, esta práctica requiere mucha lubricación y usar un lubricante abundantemente, repito, y claro, hay que procurar no tener las uñas para no producir más heridas y es una práctica que comporta riesgos de hacer heridas en las zonas en contacto y hemorragias. Estas pueden facilitar mucho la transmisión. Es evidente que no, cuando hay muchos juegos sexuales, pues desde el puño no se puede transmitir, pero intercambiando miembros y otras clases de objetos, pues sí se puede transmitir de uno a otro. El hecho en sí de introducir el puño no tiene riesgo, porque aquí no tenemos ningún tipo de fluidos, salvo que no tengamos ninguna herida en la zona, pues no tendría ningún riesgo si no se intercambian otro tipo de fluidos. El sadomaso es una práctica de alto riesgo porque implica mucha sangre en las prácticas, entonces hay que tener cuidado con la transmisión. Las personas que realizan este tipo de prácticas emplean por lo general juegos de sumisión en los que se pueden utilizar diversos objetos como látigos, cuerdas, pinzas, y el uso de dichos objetos puede provocar cortes y heridas que permitirían la entrada del VIH en el organismo. Para evitar la infección conviene no compartir estos utensilios y proteger las heridas de otros fluidos que sí puedan transmitir el VIH. Bueno, la práctica de la masturbación mutua. No hay riesgo siempre y cuando recordamos que no haya intercambio de sangre o haya heridas o fluidos que puedan intervenir. La masturbación consiste en la estimulación con la mano de los genitales en la pareja sexual. La masturbación mutua es muy improbable que se produzca una infección por el VIH, puesto que solo puede ocurrir si una herida sangrante de la mano se tocara con otra herida sangrante de los genitales. Son situaciones muy poco probables que fácilmente tendrían solución con cubrirse la herida. En la masturbación y el intercambio de fluidos, el riesgo es muy bajo o nulo. Estos tienen un riesgo más bien teórico. Solo un caso de masturbación fue reportado en el mundo. El riesgo de contraer el VIH a través de la masturbación, masturbarse con los dedos, trabajar con las manos o con otras partes del cuerpo, con otros miembros, es tan pequeño que tampoco merece preocuparse por la transmisión en la masturbación. El frotamiento. Frotarse las partes sexuales. Los roces y los frotamientos pueden ser vagina, pene, ano, pene, vagina, pene, ano o pene.
Bueno, pueden tener un riesgo teórico ya que ambos contienen fluidos vaginales, semen, que sí puede transmitir el VIH, aunque no haya eyaculación, el riesgo real por la presencia de sangre, hemorroides, menstruación, microheridas en el ano o el pene. Y enfermedades de transmisión sexual sí pueden transmitirse, llagas, verrugas, etc. En la práctica no se conocen casos de transmisión por esta práctica, lo que demuestra que prácticamente no tienen riesgo. Sí se pueden transmitir otras infecciones de transmisión sexual, eso sí. En el caso de pene-vagina o vagina-pene, para que se transmita el VIH, los fluidos deberían llegar a las mucosas del interior de la vagina, cosa que solo ocurre cuando hay penetración. ¿Vale? Así, hasta aquí la vía sexual y ahora vamos con la vía sanguínea. Bueno, la vía sanguínea tiene alto riesgo, se puede catalogar de alto riesgo. Básicamente sería una transmisión por objeto punzocortantes. No todos los objetos son iguales y hay gran diferencia entre unos y otros. La transmisión del VIH puede ocurrir en agujas huecas, materiales para el uso de drogas intravenosas, con perforaciones, con enjuagues bucales o con jeringuillas, material quirúrgico, odontológico. Estas vías pueden transmitir el VIH. Hay que decir que son muy poco frecuentes. En la mayoría de los casos, los de materiales médicos solo afecta a personal médico. Donde sí puede permanecer el VIH activo durante muchos días, hasta 42 días, es en el interior de la jeringuilla. En la parte hermética que no está en contacto con el aire, ya que se produce un vacío y permanece en estado líquido por varios días al no secarse con el oxígeno. Sin embargo, en la aguja, en la cánula interior, si transcurriera unas horas, la sangre quedaría seca y esa sangre no transmitiría el VIH si ya está seca. Y en caso de pinchazo accidental, si el émbolo está vacío o no apretamos el émbolo, dicho de otra manera, o simplemente un pinchacito, pues no transmitiría el VIH, porque solo la parte que está líquida podría transmitir el VIH. O sea, lo que la transmisión así accidental en un parque no se ha registrado nunca. Pinchazos accidentales así registrando una persona o de este tipo de situaciones accidentales, prácticamente el riesgo casi es cero. El VIH se inactiva muy fácil fuera del organismo. El oxígeno lo inactiva. Aún así, cualquier objeto punzocortante puede tener posibilidad de ser un vehículo de infección del VIH, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. Que la sangre esté fresca y en una cantidad apreciable a la vista, que hayan pasado poco tiempo, menos de 15 minutos, del contacto con la sangre infectada, que el objeto con la sangre fresca se mezcle con la nuestra y que no esté lavado, desinfectado o esterilizado. Bueno, hasta aquí la vía sanguínea y ahora vamos a pasar a la vía vertical. De madre a su bebé. Es de alto riesgo. Es la transmisión de una madre VIH positiva al bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. Esto se conoce como transmisión vertical. Es recomendable que cualquier mujer que quiera tener un bebé o esté embarazada o crea haber podido estar en contacto
con el VIH en su vida sexual anterior, busque asesoramiento médico para decidir hacerse la prueba del VIH o no, porque es muy importante saberlo, porque tomando los medicamentos antirretrovirales para el VIH, la madre estaría protegida de las enfermedades y evitaría la transmisión del VIH a su bebé. Es obligatorio estar bajo supervisión médica. Este tipo de transmisión vertical por leche materna solo se da o afecta a los bebés, no afecta a los adultos. Si besáis un pecho y os sale un poquito de leche en contacto mínimo con la boca, no hay riesgo de transmisión del VIH. Siempre y cuando no tengamos alguna llaga en los labios o en la boca. La cantidad de leche que puede estar en contacto con un adulto es mínima. El riesgo es muy bajo o nulo. Si lo comparamos con la ingesta que puede llegar a beber un bebé, que pueden ser litros y litros y litros y litros de leche. Otra práctica que sí puede transmitirse, que en caso se puede transmitir el VIH con alimentos premasticados por una persona VIH positiva. En caso de que la sangre de esta persona se mezcle con los alimentos, se puede producir una transmisión del VIH. Se conocen solo casos con bebés, no con adultos. Así que parece ser que es una cosa que afecta más bien a los bebés. Bueno, hasta aquí el vídeo de las vías de la transmisión del VIH. Yo soy Enrique, el asesor del consultorio Todo SIDA, de la página web todosida.org. Y si tenéis más dudas o consultas, podéis consultar en la web, que os atenderé con sumo gusto. Hasta luego, chicos.